¿Listo? Buenas tardes, señores. Muchas gracias por su presencia. Igualmente a los alumnos de la escuela. Por favor, señora secretaria, luego de declarar abierta esta sesión, sírvase enunciar el orden del día. Academia Colombiana de Historia Militar, sesión ordinaria mixta, Presidencia, Bogotá, 9 de noviembre del 2022. El orden del día es el siguiente. Primero, saludo, inicio de la sesión y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, informe de presidencia. Cuarto, elección de secretario de la Academia y nuevo académico lector. Quinto, proposiciones y varios de los académicos. Sexto, presentación de la temática Reflexión histórica de la educación militar en Colombia siglo XIX a cargo de la académica de número doctora Erika Figueroa. Séptimo, presentación de la conferencia La educación en el Colegio Militar de la Nación en el periodo 1870-1895 a cargo del señor coronel del Ejército de Argentina, Guillermo Ariel Drueta. Octavo, comentarios y preguntas. Noveno, cierre de la sesión. Décimo, vino de honor ofrecido por los expositores. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Informamos que tenemos quórum para la sesión. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Academia Colombiana de Historia Militar, sesión ordinaria mixta, presidencia, acta del 26 de octubre del año 2022, hace referencia a la sesión ordinaria mixta de la Academia Colombiana de Historia Militar, realizada el día 26 de septiembre del año 2022, iniciando a las 15 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares Tomás Rueda Vargas, y en la plataforma virtual Teams, en la cual se realizó la posesión de la teniente María Camila Otálora como miembro lector. El programa para la fecha fue el siguiente. Primero, saludo, inicio de la sesión y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación de las actas anteriores. Tercero, informe de presidencia, modificación de estatutos de la Academia Colombiana de Historia Militar. Cuarto, proposiciones y varios de los académicos. Quinto, posesión de la señorita teniente María Camila Otálora como miembro lector de la Academia Colombiana de Historia Militar, con la presentación de su hoja de vida, la lectura de orden Dios de los Ejércitos, aproximaciones a la relación de los símbolos religiosos y la institución militar. Comentarios a la lectura, toma de la promesa, entrega del diploma y del escudo que la acreditan como miembro lector de la Academia Colombiana de Historia Militar. Sexto, cierre de la sesión. Séptimo, vino de honor. Con la asistencia inicial de 15 académicos e invitados especiales, se dio inicio a la sesión con el saludo respetuoso del señor presidente. Se verificó e informó a presidencia que había quórum para deliberar y continuar con la sesión. Segundo, la señora secretaria académica procedió a dar lectura de las actas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, siendo aprobadas por el plenario. Informe de presidencia. El señor presidente de la Academia informó los siguientes aspectos. Primero, el día lunes 24 de septiembre tuvo lugar la exposición del doctor Alain Pillard, presidente de la Sociedad Napoleónica de Francia, con la conferencia titulada La vida cotidiana en el ejército de Napoleón Bonaparte, la cual se puede encontrar en la página web de nuestra academia. Segundo, el Comité de Selección de Hojas de Vida se pronunció en cuanto a la solicitud de ingreso por parte del señor coronel de la Reserva Jairo Bocanegra. El concepto fue positivo para ingreso como miembro lector. La Asamblea aprobó el ingreso. Tercero, de acuerdo a las solicitudes hechas en meses anteriores para modificar y actualizar los estatutos,
La votación para deliberar al respecto sería conforme al reglamento, con el mínimo de 6 académicos de número para avalar el procedimiento. Con base en ello, se hizo verificación tanto en el auditorio como en sala virtual, registrando un número de 8 académicos. El señor presidente le solicitó a la señora secretaria académica que diera lectura de la propuesta de reforma y de los académicos que enviaron propuestas para la modificación. La señora secretaria informó que desde el 9 de agosto del presente año por vía email fue enviada la propuesta de reforma, solicitando que, con plazo 23 de agosto, los académicos enviaran sus diferentes propuestas o conceptos. Al respecto, los académicos de número Ricardo Esquivel Triana y Jaime Obregón Puyana enviaron sus apreciaciones, las cuales fueron leídas. Los textos de ambos académicos se encuentran en el acta. Acto seguido, el señor presidente puso a consideración la propuesta de reforma elaborada por el Consejo Directivo y las propuestas de los dos académicos. El coronel José Jaime Rodríguez manifestó estar de acuerdo con la reforma de propuestas, especialmente con la verificación a la asistencia de los académicos, al igual que la permanencia de los cargos de revisor fiscal y tesorero, ambos en cumplimiento de la legislación emitida por el distrito. El señor presidente le respondió al coronel que los estatutos están registrados en la Secretaría de Cultura y las reformas a los estatutos serán presentadas a los entes de control pertinentes. Acto seguido se abrieron las votaciones y tanto los académicos de número como los correspondientes aprobaron las reformas de propuestas por el Consejo Directivo. Cabe destacar que en el artículo 6 y el artículo 10, la asistencia a las sesiones por parte de los académicos será registrada en la plataforma virtual Teams y de manera presencial. El porcentaje estipulado será del 70% anualmente. En cuanto a los artículos 23 y 35, la Asamblea determinó que continúan los cargos de revisor fiscal y tesorero. Los académicos que quieran consultar las modificaciones pueden consultar el acta de la sesión o solicitarla por correo electrónico. Siguiente punto, proposiciones y varios de los académicos. El académico doctor Gustavo Altamar presentó las hojas de vida del señor teniente coronel del Ejército Guillermo Orozco, director del Departamento de Historia Militar, y del señor capitán profesional de la Reserva Manuel Domínguez de la Fuerza Aérea para ser consideradas por el Comité de Candidaturas. El académico señor mayor de la Reserva, Jorge Enrique Bernal, propuso que se implemente la carnetización para los académicos, lo cual facilitaría el ingreso a la escuela militar y permitiría estimular el sentido de pertenencia. El académico señor coronel José Jaime Rodríguez propuso que se lleve el control de la asistencia en anexo al acta. En respuesta se le comunicó al académico que el registro virtual lo arroja a la plataforma y el registro presencial estará a cargo de la Secretaría Académica. Siguiente punto, posesión de la señorita teniente María Camila Tálora como miembro lector de nuestra academia. La señora secretaria académica hizo la presentación de la hoja de vida de la teniente. Lectura de orden. Dios de los ejércitos, aproximaciones a la relación de los símbolos religiosos y la institución militar. En la presentación, la académica resaltó la relación antropológica e histórica de las connotaciones religiosas con la institución militar en Colombia y América Latina, desde el siglo XIX hasta la fecha, a partir de un análisis riguroso con fuentes primarias que explican la fuerte relación. Los académicos pueden encontrar la lectura completa en el boletín y la grabación de la sesión ubicada en la página web. Los comentarios pertinentes. El señor presidente Mayor Ramiro Zambrano Cárdenas felicitó a la teniente por su presentación. Igualmente hizo un breve recuento de la religiosidad con la institución militar, denotando la importancia de ello, al igual que comentó unas anécdotas de cuando fue cadete. El académico mayor Jorge Bernal señaló la trascendencia histórica de Monseñor Pedro Pablo Galindo para la escuela militar y para las tradiciones del Ejército Nacional. El académico doctor Gustavo Altamar expuso unas precisiones históricas en cuanto a Policarpa Salabarrieta, el generalísimo de la época en Nariño y el arzobispo Mosquera. El académico teniente coronel Andrés Regifo destacó la importancia de estudiar a profundidad estos temas, en especial porque no se puede hablar de la religiosidad civil y de la masonería, la cual señala al académico elimina la existencia de Dios en la vida. El académico brigadier general Héctor Martínez felicitó a la teniente por su presentación, al igual que a los estudiantes de la escuela militar, exhortándolos para continuar por el gusto de la historia militar y la sociología militar, que depende de la sociedad desde el nacimiento de la humanidad,
pues es por ello que los militares se deben a la sociedad. Los grandes hombres han pasado por importantes hechos históricos sin distingo de religión. El teniente Gustavo Arango felicitó a la nueva académica destacando la advocación a Dios como padre del ejército de Israel. Precisamente ese escenario permitió en aquella época tratar de aliviar las tensiones de la guerra. El coronel del ejército de Argentina, Guillermo Dureta, señaló que la fe católica no fue cuestionada en la lucha por la independencia ni por los criollos ni por los españoles, ni tampoco en gran parte de los años que duró la lucha de las guerras civiles argentinas. La fe cristiana siempre estuvo presente en los conflictos armados que libró Argentina con el caso Belgrano, símbolo de la independencia. El ejército a lo largo de su historia tuvo una mayor identificación con la fe católica, pero nunca se despojó de ella. El académico coronel José Jaime Rodríguez señaló que la religión ha dado respuestas a varios interrogantes de la humanidad. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? También destacó las ideas religiosas en nuestro conflicto armado colombiano. En cuanto a las preguntas por parte de los académicos e invitados, se evidenció una nutrida participación por parte de los cadetes y alféreces de la Escuela Militar, en especial los alféreces Martínez y Mantilla de octavo nivel, quienes hicieron aportes importantes desde la reflexión crítica a las connotaciones religiosas en el contexto militar. Cerrada a las 17 horas, firma Mayor Ramiro Zambrano Cárdenas, presidente de la Academia, secretaria Erika Figueroa. Leída el acta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Señores académicos aquí presentes y quienes nos acompañan a la distancia, se somete a votación y a su consideración el acta recientemente leída. Se ofrece el uso de la palabra para quien desee participar. Puede entenderse que hay una aceptación pasiva del acta recientemente leída. Queda aprobada. Adelante, señora secretaria. Siguiente punto, informe de presidencia. Gracias, señora secretaria. Señores académicos, estamos próximos a concluir nuestro año de labores. Nos resta una sesión más y reanudaríamos hacia el mes de febrero del año entrante. La academia afronta una serie de retos que paulatinamente y con la cooperación de la Escuela Superior de Guerra se vienen solucionando. Como ustedes ya saben, el boletín se encuentra disponible, fue editado por la Escuela Superior de Guerra, el boletín número 9. El número 10 está terminando su elaboración y pasará también a impresión por parte de la Escuela Superior de Guerra. Algunos de ustedes están enterados de que lamentablemente perderemos a nuestra doctora Erika como secretaria, mas no como académica, ya que donde quiera que se encuentre en el futuro inmediato, proseguirá siendo un miembro distinguido de la academia. Para reemplazar a la doctora Erika, hemos dado el informe pertinente a través de los correos de la academia con el fin de obtener nombres, sugerencias de los señores académicos. De tal suerte que si alguno desea postular a una persona para ocupar este cargo, será bienvenido. Inicialmente pensamos también en la presencia de un académico que ocasionalmente ha sustituido en sus labores a la doctora Erika cuando ella no se ha podido hacer presente. Es una persona que nos ha manifestado su vocación de cooperación, pero desde luego la Junta Directiva considera que en esta materia la iniciativa compete a los señores académicos. Así que, tanto de quienes están a través de Internet como presentes acá, esperamos alguna manifestación en torno a candidatizar a alguno
de nuestros académicos para reemplazar a la doctora Erika Constanza Figueroa en el cargo de secretaria académica. Ofrezco el uso de la palabra con referencia a ese tema. Creo que también informamos a los señores académicos que había sido objeto de evaluación por parte de la Junta Directiva una postulación que se hizo, la del señor mayor Jorge Enrique Bernal. Reitero, es una persona que está compenetrada de la academia, que entiende nuestros pequeños afanes de cada día, y en el supuesto de que no exista ninguna otra candidatura, se abre a la consideración de ustedes esta propuesta. ¿Alguien desea tomar la palabra, doctor, por favor? Gracias, señor presidente. Señor presidente, dos propuestas. Una, cuando usted pues ya lo mencionó de todas maneras, pero me parece que sería apenas justo hacer una moción de felicitación a la doctora Erika por su eficiente labor, su mística y su siempre entrega a los objetivos de la academia. Y segundo, en vista pues de que no hay otro candidato fuera del mayor, bueno, y doctor también, Jorge Bernal, sugiero que lo elijamos por aclamación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea corroborar lo manifestado previamente? Está abierta la discusión en torno a la elección de secretario académico. ¿Alguien desea participar? En vista de que nadie lo desea, se somete a consideración el nombre del señor mayor Bernal para sustituir en sus labores a la doctora Erika Figueroa, cuya labor concluye con un aplauso general de nuestros académicos. Gracias. Gracias. Continúa abierta la discusión sobre la candidatura del señor mayor Jorge Enrique Bernal González, secretario de la Academia Colombiana de Historia Militar. Se somete a la consideración, se somete a la votación de los señores académicos. Aprobado. Señora secretaria, por favor, tomar nota de que se ha aclamado tanto su gestión como secretaria, al igual que la nominación del señor mayor Bernal para sucederla en la Secretaría Académica. Continuamos entonces con el orden del día. Quinto, proposiciones y varios de los académicos. Relacionando algún otro tema, señor presidente. Por favor, doctor. Señor presidente, es para presentar al señor coronel Carlos Arturo Velázquez Peláez, ¿no?, asesor de toda la memoria histórica aquí presente, para tenerlo en cuenta como miembro de nuestra academia. Lo postulamos con Erika. Muchas gracias, doctor. Entonces,
al igual que ha ocurrido siempre y cumpliendo el reglamento, esa candidatura pasa a consideración del comité de admisiones y una vez que éste rinda su concepto, se someterá al procedimiento de votación por parte de la academia. Continuamos, señora secretaria. Sexto, presentación de la temática Reflexión histórica de la educación militar en Colombia en el siglo XIX a cargo de la académica Erika Figueroa. No hay lugar a presentación porque la conocen muy bien ustedes. Adelante, doctora. Gracias, mi mayor. Bueno, para mí es muy importante hablar de estos temas porque siento que nunca pierden vigencia. Y aprovechando la participación de nuestros alféreces de la Escuela Militar, que todos ya vieron este tema en su materia de historia, si no con mi doctor Altamar, con mi mayor Blas o conmigo, sí me parece importante verlo desde una reflexión crítica. Quizá un poquito de historia para quienes nos acompañan del extranjero, para que conozcan un poco de nuestra historia en cuanto a la educación militar y quienes también, nuestros visitantes extranjeros virtuales, que también sé que se encuentran desde Argentina y Venezuela. Me parece importante hacer una corta reflexión crítica al respecto. Por fortuna, nosotros los colombianos y los que pertenecemos acá a la academia, tenemos conocimiento al respecto de la formación militar en Colombia. Si bien no ha sido nada fácil, crear la Escuela Militar de Cadetes no fue un proyecto nada fácil. De eso lo sabe el doctor Altamar, que es experto en historia de la Escuela Militar. Y vi también conectado a el doctor Esquivel, también otro académico experto en historia de la Escuela Militar. Entonces, lo que yo quise traer acá es una breve línea de tiempo del siglo XIX en el que traté de relacionar nuestras guerras civiles, nuestra historia normal del siglo XIX, con los proyectos educativos de la época. Entonces, en cuanto a la reflexión, quiero tocar 4 aspectos interesantes, así de una manera rapidísima para darle el tiempo a nuestro expositor invitado. Primero, el primer aspecto a reflexionar, la cantidad de escuelas que se dieron en el siglo XIX. ¿Así? ¿De pronto está mejor? Ok, bien. Sabemos nosotros los colombianos que desde 1810 empezó este proyecto educativo. Bien, entonces desde el mismo inicio del proceso independentista se trató de forjar el proyecto educativo militar en nuestro país. Y tuvo grandes avatares, grandes problemas. ¿Cuáles? Todos esos puntitos amarillos. Todos esos puntitos amarillos fueron las guerras civiles que atravesaron este país. Entonces, quizá el primer aspecto a tener en cuenta es la cantidad de, algunos historiadores lo llaman intentos de escuela militar, otros historiadores lo llaman proyectos educativos, que en pleno empezaron a forjar líderes como los que tenemos acá sentados, líderes militares, y de ahí en adelante, pues empieza a crecer un proyecto educativo interesante para el país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no prosperan por diferentes razones. Las guerras, las diferencias en las ideologías políticas que pasan en nuestro territorio nacional. Los cambios drásticos desde el escenario político, el escenario social, el escenario económico. Comenzando con la escuela militar, el intento de la escuela militar de José Ramón de Leiva para 1810, pasando por la famosísima escuela militar de ingenieros allá en Río Negro, pasando también por el colegio militar en la época esplendorosa de la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, una de sus presidencias, pasando por los 2 intentos del colegio militar y la escuela politécnica, que ese también es otro intento que se ha estudiado por fortuna, y en el que no prosperó porque se atravesó la Universidad Nacional.
El intento de escuela de ingeniería civil y militar, démonos cuenta cómo durante el siglo XIX se tuvo muy en cuenta ese aspecto, ¿no? La ingeniería civil. Una de nuestras famosísimas carreras acá complementarias. El intento de escuela militar en la época de Carlos Holguín y de Miguel Antonio Caro. Bien, entonces vemos una gran cantidad de intentos de escuela militar. Quiero que tengamos eso presente cuando vaya a hablar el coronel Drueta y ustedes hacen un análisis comparativo de cómo fue la historia colombiana a cómo va a ser la historia en Argentina. El segundo aspecto crítico para tener en cuenta: ¿quiénes vinieron a dictar clase? Así, criollos, neogranadinos o misiones extranjeras. ¿Chile fue acaso la primera? No, Chile no fue la primera, eso lo saben ustedes perfectamente. Francia estuvo también acá dando cátedra, Estados Unidos estuvo dando cátedra en estos colegios militares y en estas escuelas militares. Entonces vamos a tener una importancia extranjera, o sea, países que intervinieron en nuestra educación militar. Tercero, la difícil situación de los colegios y de las escuelas militares para dar clase. Si la escuela militar hoy en día, nuestra escuela militar de cadetes General José María Córdoba, pues también tiene muchísimos problemas, estas de acá no fueron ajenas a esos problemas. También, desde lo pedagógico, desde la cantidad de estudiantes que se matricularon a las escuelas, desde las mallas curriculares que se vieron en cada una de estas escuelas, todo eso es un proceso muy grande, es un proceso que necesita recursos. De ahí que sea muy importante tener en cuenta los diferentes gobiernos presidenciales de aquella época. Y de ahí, por supuesto, la gran cantidad de guerras civiles en las que estuvimos inmersos. Y por último, ese sistema pedagógico con base en los lineamientos del arte de la guerra. Entonces, creo que la educación militar en el siglo XIX, si bien se ha estudiado, todavía falta muchísimo por explorar. Desde ese análisis del detalle, desde ese análisis pedagógico, desde la verificación de los contenidos temáticos que se pudieron haber dictado acá, desde todo ese análisis crítico que hace, por supuesto, personas como nosotros, los académicos a quienes nos gustan este tipo de temas. Entonces, mi corta intervención iba pues hacia este sentido. Yo le dejo esta línea de tiempo a Claudita también para que sea parte del texto que vaya a ser publicado en el boletín. Y para quien quiera, por supuesto, todas estas herramientas pedagógicas pues van a ser parte de la investigación. Eso nada más, señor presidente, para darle tiempo a nuestro siguiente expositor. Gracias, señora secretaria. Muchas gracias por la presentación que usted ha efectuado. Normalmente, cuando alguien se refiere a la historia de la Escuela Militar de Colombia, se remite al año de 1907, a la reforma del presidente Rafael Reyes, a la cooperación de la misión militar chilena, pero no profundiza en una evaluación a través del momento mismo de independencia, como lo ha hecho la doctora. Gracias por su contribución. Doctora, creo que va a ser interesante para que cuando se trate de historiar en torno al pasado de nuestra academia militar, se llegue, como usted, al propio momento de independencia y no se retrotraiga exclusivamente a la reforma militar del presidente Rafael Reyes del año de 1907, cuando, como ustedes saben, se creó la Escuela Militar de Cadetes al mismo nivel de la Escuela Superior de Guerra y en las mismas edificaciones de San Agustín. Hoy día entiendo que hay un museo de artesanías de Colombia. Es el mismo lugar
diagonal al Palacio Presidencial, en donde por algún tiempo funcionó el batallón Guardia Presidencial. De allí se trasladó al sitio que hoy ocupa el Hotel Tequendama. Se trasladaron las dos escuelas y finalmente en el año de 1942 se hizo el último traslado de ambas escuelas, quedando la escuela militar en este lugar y la escuela superior de guerra un poco más hacia la cárcel del Buen Pastor, al sitio preciso que hoy ocupa la emisora militar, y el casino de oficiales de la Escuela Superior de Guerra, que funcionó del 42 hasta hace unos 10 años, fue el sitio que se eligió para los estudios de la emisora militar. Bien, en estos términos, si alguien desea participar para algún comentario sobre el excelente y muy bien resumido trabajo presentado por la doctora Erika Figueroa, tiene la opción de solicitar el uso de la palabra. Para los señores académicos presentes a través de Internet, es la oferta válida también, al igual que para quienes aquí nos acompañan. Continuamos entonces, señora secretaria. Séptimo, presentación de la conferencia La educación en el Colegio Militar de la Nación en el periodo 1870 a 1895, a cargo del señor coronel del Ejército de Argentina, Guillermo Ariel Drueta. El coronel del Ejército de Argentina, Guillermo Ariel Drueta, tiene estudios de grado y posgrado en Ciencias Sociales, Educación e Historia, ejerce la docencia universitaria en el Colegio Militar de la Nación como profesor titular de las cátedras Administración de Personal y Pedagogía y Didáctica. Coronel. Tiene usted la palabra, señor coronel, y festejamos también la presencia del señor agregado militar de la República Argentina. Muchas gracias. Adelante, mi coronel Drueta. Bien, buenas tardes a todos. Señor presidente, señor vicepresidente, señora secretaria, señor agregado militar, señores académicos, público presente, alféreces de la Escuela Militar. Bien, la conferencia se llama La educación en el Colegio Militar de la Nación en el periodo 1870-1895. Es un poco ambiciosa por el título, a modo de síntesis por tantas cosas que han transcurrido, que han pasado, que han ocurrido en ese tiempo. Vamos a tratar de hacer una especie de sobrevuelo sobre los aspectos más importantes que llevaron a la creación de una institución militar, de un colegio militar necesario en su momento para la educación puntual en Argentina. La educación en Argentina fue proyectada, diseñada y ejecutada en forma concreta por Domingo Faustino Sarmiento y por las figuras más prominentes de la llamada generación del 37 y del 80, que pretendían amalgamar un ideal educativo al proyecto de país. La figura que ven ahí es del presidente Sarmiento, como verán, estadista, educador, escritor, militar, político, presidente de la República y fundador del Colegio Militar de la Nación, entre tantas otras creaciones. Por ello, y a fin de organizar el Ejército y la Marina, el presidente Sarmiento creó el Colegio Militar y la Escuela Naval, dando desde allí el paso inicial para la organización de la profesionalidad de la defensa nacional. La dinámica de los cambios políticos e institucionales acompañaba el devenir de la preparación de los futuros oficiales, objeto de las modificaciones que se producían y que en ocasiones generaban trastornos e inconvenientes a la continuidad académica militar en los claustros. La Nación, acorde con un ideario teórico y rápidamente traducido en lo real,
adhirió a las ideas liberales que se asistieron mutuamente con las positivistas y confluyeron en un modelo de país escrito por muchas de las mentes más lúcidas y que, realizado por hombres de distinguida valoración intelectual y académica, abarcaba la casi totalidad de los componentes nacionales: cultura, educación, economía, fuerzas armadas, justicia, ciencia y política exterior, entre otros. El ejército, como el componente armado más relevante y atento a la identificación democrática plena, tradujo en el pensamiento y obra de sus oficiales, desde los más antiguos a los más modernos, gran parte de la corriente positivista al mismo seno de la institución. En el más saliente de sus logros se halla el educativo. De allí que el Colegio Militar comenzaba a constituirse desde 1869 en el centro formador de la futura conducción de la fuerza. La idea del Colegio Militar, como bien remarcó hace unos momentos la doctora Erika, tiene sus antecedentes desde 1810 precisamente. Eso nos iguala en cuanto a los antecedentes, de los que hay varios intentos, algunos con éxito, otros sin éxito, otros no fueron sostenibles en el tiempo, otros los devenires políticos y las diferencias políticas a lo largo de tantos gobiernos que transcurrieron en Argentina, las luchas civiles, hicieron que fracasaran o quedasen en el tiempo. El germen de poder formar oficiales, conductores de las fuerzas, del ejército en tal caso, fue intención primaria desde 1810, en que logra Argentina, lo que conocemos como el Virreinato del Río de la Plata, la emancipación. De esos intentos hubo muchos, incluso en colegios civiles, como los colegios nacionales, de los que veremos un poco más adelante, que han tenido un área específica dedicada a la preparación militar. Es decir, eran colegios con tutela nacional a lo largo del territorio nacional, no en todos lados, lógico, pero con una impronta militar. El Colegio Militar de la Nación fue creado con la necesidad de contar con oficiales conductores del ejército que tuviesen una lograda formación académica, militar y ciudadana. El sistema de defensa de la nación requería de un establecimiento que marcara la diferencia con los oficiales de la época, que eran reconocidos hombres de armas con lauros adquiridos en los campos de guerra, la conducción de tropas, y que minoritariamente poseían una formación cultural amplia, en particular observable entre aquellos que detentaban las altas jerarquías y a quienes se les respetaba y honraba en virtud de dichos méritos, conducta demostrada y acción política, institucional y nacional desarrollada. Esto en un contexto en que muchas de las altas autoridades, la mayoría de las altas autoridades del ejército, habían o tenían experiencia de guerra. La última en la que transcurre la creación del Colegio Militar es la Guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 70. Luego, intentos temporarios de crear una academia militar, los mandos llevaban adelante una política institucional en un todo en sintonía con el gobierno nacional, vieron con muy buen tino y gran aceptación la creación del instituto por parte de Domingo Faustino Sarmiento. La apertura de los cursos del Colegio Militar se hizo en 1870. Generó expectativas en todos los ámbitos de la vida pública nacional, aunque el interés despertado entre quienes se encontraban en condiciones de ingresar no satisfizo al principio las expectativas a lograr. El instituto se convirtió, como decíamos recién, en un paralelo de los colegios nacionales, con la gran diferencia que era único en su tipo, con un programa de estudios que observaba una currícula prácticamente similar en lo que al área académica se refiere, lo que se ha trasuntado en la adecuación casi puntual de los contenidos conceptuales. Respecto al área de instrucción militar, se adaptó la experiencia propia con los mejores modelos que brindaban por entonces las escuelas francesas, alemanas y norteamericanas. El primer programa de estudios de 5 años redactado con todo detalle fue muy difícil de cumplir. Entre los motivos salientes se encuentra la falta de experiencia docente en quienes se desempeñaban como titulares militares, con su consecuente carencia metodológica, pedagógica y didáctica, y que recién con el correr del tiempo fue logrando su ajuste
a un estilo de establecimiento educativo completamente diferente al conocido. Sumado a ello, la escasez de profesores civiles para las cátedras específicas y de textos acordes a la realidad nacional y las traducciones de algunos de ellos. Sin embargo, y pese a las serias dificultades en el inicio de sus actividades, la dirección del coronel Setz fue salvando y equilibrando las limitaciones con el propósito de mejorar el funcionamiento del instituto. Este señor coronel, Juan Setz, nacido en Transilvania, en ese momento perteneciente a Hungría, en la Revolución de 1848 que atravesó gran parte de Europa y en la cual Hungría pretendía separarse del imperio austríaco, fue ascendido en el campo de batalla a los 26 años en plena revolución, luego de haber tomado y haber logrado contener Transilvania. Su impronta como conductor, dice, dejó huellas aún que atraviesan el Colegio Militar. Eso es cierto, los restos de Juan Setz descansan en la capilla del Colegio Militar de la Nación, fue general en Transilvania, general en Hungría, reconocido y coronel en Argentina. Su historia personal y particular da para otra charla. Es muy impresionante la tarea que ha realizado no solo militar, sino civil como ingeniero en la República Argentina. El cuerpo docente de la primera época, seleccionado mayoritariamente por el propio poder político nacional, esto es interesante, llámese Presidencia de la Nación y Ministerio de la Guerra, estaba identificado con el ideario liberal positivista, con el cual comulgaba el país pretendido ya desde la presidencia anterior de Avellaneda, Nicolás Avellaneda, y revolucionada luego por Sarmiento. La dirección a cargo del coronel Setz imprimió una pedagogía que derivaba de su escuela de formación en el Imperio Austrohúngaro. Se había formado en la escuela militar de Viena en Neustadt. Su línea de pensamiento, que tenía un claro concepto cientificista y práctico, devenía de su rica trayectoria en diferentes funciones donde el desarrollo técnico, atado a una concepción permanente de creencia en el progreso, apoyado por un orden algo estructurado y moral, lo destacaron sensiblemente en el ejercicio de la dirección del instituto. Su figura resulta emblemática por la acción y proyección a futuro respecto al ideal de oficial que se deseaba para el ejército. Su obra se enaltece más aún porque, siendo natural de Hungría, exaltó los mejores valores del ser argentino desde su conducción, trasladando su arte y ciencia militar al núcleo formativo de los oficiales de la nación. Su estilo de conducción fue férreo y pero paternalista, con un alto vuelo en la enseñanza de las ciencias exactas y biológicas, como hacíamos recién hincapié, y también al completo control de los lapsos vacíos de contenidos, aplicando en ellos una dedicada labor y acción educativa fuerte en valores. Así dan cuenta los programas de estudio, desde el originario primer coronel director hasta los de completo de la época tratada, 1870-1895, donde la necesidad de impulsar mentes creativas en lo referido al arte y ciencia de la guerra se vio plenamente estimulado y promovido además por esa pedagogía positivista liberal que tenía su cuna en las escuelas normales y colegios nacionales. La figura del coronel Setz trasciende su propia labor y queda inmortalizada como lo están sus restos en la capilla del Colegio Militar en sus dos amadas patrias, la de su cuna y la de su decisión. Setz fue un humanista, un hombre cabal y virtuoso que con su obra fundacional logró integrar un sentimiento común que hoy supera las geografías y aúna los sentimientos entre sus dos amadas patrias, Hungría y Argentina. En 1870 se inician los cursos, 1869, que es cuando se determina la fundación por ley del Colegio Militar, se inician recién 9 meses después, junio de 1870, con el egreso en 1873 de 13 subtenientes. Recién, 1873, 13 subtenientes de los que habían ingresado. La ideología positivista liberal abarcaba prácticamente todos los aspectos del espectro nacional, a los cuales no fue ajeno el ejército y el cual ha sido fuertemente influido, conteniendo oficiales y profesores que comulgaron con tal doctrina, el que identificaba los ideales de los gobiernos, incluidos el periodo tratado. El positivismo y liberalismo vernáculo implicó no solo una forma de pensar, sino de actuar. Esta situación en cuanto a asociación ideológica provocaba en muchos de ellos
la dicotómica condición de ser liberales positivistas sin dejar de ser cristianos, renunciando en algunos casos a la profunda raíz católica que, producto de la tradición española, aún pervivía en los oficiales, en especial en los que habían sido destinados en el interior del país. A lo largo del periodo tratados se van observando dificultades y capacidades en la práctica del instituto, tales como la falta de textos y la adecuación de estos, el ejercicio del principio de autoridad respecto a los alumnos, los ingresos de aspirantes en todas las épocas del año académico, lo cual dificultaba el proceso de enseñanza y tendía a igualar hacia quienes recién se sumaban a las aulas, las limitaciones en la obtención de medios para las actividades de carácter práctico y la dispersión de manuales a emplear, entre otras. A la vez, dentro de las cualidades salientes y actividades más importantes evidenciadas por el cuerpo de profesores del instituto a lo largo del periodo tratado, se pueden destacar sobresalientes virtudes intelectuales y eruditas de quienes lo componían, sumado al grado de excelencia académico que trascendía al propio instituto y que se reflejaba en sus notables antecedentes, tanto en lo docto como en las funciones públicas que muchos de ellos desempeñaban. La relevante asunción del deber docente, su identificación con los valores inculcados por el Ejército e infundidos en el Instituto, materializados en los saberes específicos de sus áreas a impartir mediante la aplicación de contenidos actitudinales y transversales en acuerdo con los dictados de las sucesivas direcciones y llevados a cabo además por los oficiales educadores en las subunidades y en todas las actividades del aspirante. La denominación de aspirante, como la conocemos hoy de cadete, recién se da a partir de la década del 90, 1890, cuando el general Capdevila, primer general egresado del Colegio Militar de la Nación, impone, entre otras, la figura del abanderado, impone, entre otras, la denominación de cadete, cambiándola de aspirante original. La transmisión por parte de muchos de ellos, íncito en esos contenidos conceptuales y transversales, de los principios generales de orden, disciplina, preeminencia individual y de conjunto en lo institucional y social, y racionalización y creatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su marca indeleble y perdurable en el tiempo como ejemplo académico y personal en alumnos que vieron en muchos de ellos un modelo y derrotero a seguir, según se da cuenta en distintas órdenes del Colegio Militar y en la misma revista del Club Naval y Militar, cuando se citan particulares enseñanzas transmitidas por los catedráticos a quienes se referían. La enorme capacidad de acción y versatilidad intelectual para la realización de la actividad educativa, aún con las dificultades señaladas, el grado de compromiso docente institucional adquirido, pese a las muchas veces exigua remuneración económica, no estaba acorde de acuerdo a lo que los docentes ganaban en el resto del espectro nacional, denotaba un valor agregado a las cualidades de muchos de estos profesores. El sitio del Colegio Militar estaba originalmente donde se encuentra hoy, para los que alguna vez pudieron haber estado en Buenos Aires o conocen, en pleno Palermo, es decir, en un lugar muy central hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en ese momento se trataba de una zona de quintas que estaba bastante alejado del casco urbano puntual de la ciudad. En este sentido, cabe agregar que en la dirección del coronel Setz se solicitó un incremento en los sueldos de los profesores civiles en razón de los esfuerzos y tipo de tareas más arduas de quienes dictaban en los colegios nacionales, y se logró mediante una resolución presidencial donde se detalla la percepción de 100 pesos fuertes, buen dinero para la época, para los profesores de matemáticas y de 120 al titular de la cátedra de francés en razón de tener a su cargo 4 clases en las cuales está dividido el curso. Acá vemos lo que se llama la Casona de Rosas en Palermo, a la que hacía referencia recién, primera sede del Colegio Militar de la Nación, estuvo ahí de 1870 a 1892, ha sido motivo de disputa. El brigadier general Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires, que era lo mismo que gobernar la República, o Argentina en general, entre 1829 y 1852, en que se libró la batalla de Caseros en el actual predio del Colegio Militar de la Nación. Allí, donde hoy se encuentra el Colegio Militar de la Nación desde 1937, se libró la batalla entre lo que se llamó el Ejército Grande de Justo José de Urquiza y quien fue desde 1829 a 1852 el comandante supremo de las fuerzas militares y
del ejercicio político con la suma del poder público como fue Juan Manuel de Rosas. El cuartel de Palermo de San Benito, el que estamos viendo, resulta limitado en su espacio y comodidades para las vacantes previstas y distaba de ser el adecuado asentamiento de un establecimiento educativo de nivel pretendido para la fuerza y el gobierno nacional. Solo decirles que esa era la casona del gobernador y que allí no había caballerizas. Era una época donde el caballo era fundamental para el adiestramiento de los aspirantes. Por ejemplo, no había espacio para las caballerizas ni había espacio para instrucción. Había espacio para alojamiento, para aulas y para bibliotecas. Para bañarse había que bañarse en el río, que quedaba un poco lejos. A la mañana temprano, la idea no era salir acá, sino hacer otro avance más lejano, donde se encontraban las aguas del río, y ahí higienizarse y rápidamente volver para cambiarse y estar en las aulas. Eso hacían los cadetes con sus oficiales e instructores. La inmediata aplicación real de los contenidos específicos de las armas por parte de los egresados y destinados de los cuerpos transmitían los últimos y recientes conceptos del arte de la guerra expuestos por las potencias militares del momento y generaba consecuentemente un efecto educativo multiplicador en el resto de los oficiales y suboficiales, operando como cambio de pensamiento de ellos, logrando así una educación educativa que se expandía a todo el territorio nacional con resultados positivos en el corto plazo, apreciado por el interés demostrado en particular por los oficiales y suboficiales de los jefes y además de los propios jefes de elemento que solicitaban ser incorporados al instituto, aunque con dispares resultados ulteriores respecto a las capacidades demostradas como cursantes. En las unidades se permitía la posibilidad de que algunos suboficiales pudieran ser parte del Colegio Militar de la Nación con algunas exigencias particulares. Esto va a ser motivo, luego, de lo que se llamaría la Escuela de Cabos y Sargentos, de disputas intelectuales a través de un órgano de difusión periodístico que se llamó la Revista Militar, de la que vamos a dar cuenta en un momento. Ramón Lorenzo Falcón, con 15 años, una excepción que hizo el Colegio Militar, fue el primer aspirante en el Colegio Militar y como oficial de artillería egresó. Fue muerto, se lo conoce hoy como el coronel Falcón, fue muerto en 1909, luego de haber estado a cargo de la disolución de disturbios que hubo por parte de una manifestación anarquista en la ciudad de Buenos Aires. Era jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires y fue muerto por un anarquista ucraniano que disparó una bomba, tiró una bomba en el carruaje donde se dirigía él con su secretario y fue muerto en 1909. Se lo recuerda como el primer cadete y fíjense la particularidad, fue jefe de policía, fue diputado, fue senador, estuvo en la Marina, estuvo a cargo de la formación de los oficiales y ocupó cargos en la Armada. Fíjense ustedes cómo el hecho de haber sido proyectado en el Colegio Militar de la Nación con su formación le permitió ocupar cargos políticos y además cargos en la Armada. Y de hecho ser jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El nivel de conocimientos con el cual los alumnos comenzaban el primer curso o bien el preparatorio, fíjense acá, 1880, oficiales del Colegio Militar. Debo agradecer la fuente de la Secretaría General del Ejército, del propio Colegio Militar, para algunas de estas fotografías, y un libro del general Podestá, que tiene vastísima información en cuanto a fotografías también y a documentación, a material documental extraído del propio colegio. El nivel de conocimientos con el que los alumnos comenzaban el curso de primer año o bien el preparatorio no era uniforme, dado su origen, su entorno y ámbito cultural, su adhesión voluntaria a concurrir al instituto, el establecimiento escolar al que habían asistido y fundamentalmente su capacidad de aprehensión cognitiva. Al respecto, el grado de desigualdad que han presentado la gran mayoría de los alumnos del periodo tratado al inicio de los cursos es considerable y ha sido muy complejo de nivelar, en razón de la dinámica que implicaba el conjunto de actividades y tareas del área académica militar y de instrucción militar, sumado a eso la convivencia en claustro. La posibilidad de realizar ejercitaciones o paseos militares o simulacros, al decir de entonces, por espacio de 20 o 30 días, con todo el detalle de actividades, como la planificación, preparación, movimientos, asientos de vivac,
desarrollo de instrucción de conjunto por armas y servicios específicos, ejecución de tiros de distinto material, ejercicio del mando por fracción en los cursos y el control y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los oficiales en todos los niveles de conducción, generaba el aspecto educativo y formador más valorado por toda la cadena de mandos, que desde el Colegio Militar proponía tales acciones hasta el mismo Poder Ejecutivo que las alentaba, supervisaba y costeaba. En ese momento existían solo 3 armas: infantería, caballería y artillería. Por esas cuestiones de la época de las rivalidades, daban cuenta de que la artillería siempre era quien tenía la primacía por sobre las otras. Vaya a saber por qué, pero bueno, era lo que ocurría en ese momento y durante mucho tiempo fue así, fue como la más importante de las armas, a la que se le dedicaba mayor tiempo y la que tenía y requería mayor tiempo de estudio. Otro aspecto importante a destacar es el que hablábamos recién, el de la Escuela de Cabos y Sargentos, que formaba a los futuros suboficiales del Ejército y que fuera creada para dotar a los cuerpos de artillería de suboficiales hábiles en el manejo de la principal arma estimada por entonces, encontrándose adscripta al primer regimiento de artillería y permitiendo además integrar la carrera con la del Colegio Militar. Esta articulación académica fue resistida desde distintos ámbitos de opinión de la oficialidad en forma abierta y encubierta. Y desde 1884, en varias de las publicaciones que se presentaban en la revista del Club Naval y Militar, actual Círculo Militar, que despertaban profundas críticas a la organización, no solo de la Escuela de Cabos y Sargentos, sino al mismo Colegio Militar, a los hombres que componían al Ejército y al Ejército como institución en sí. Acá vemos un ejemplar de la revista naval del Club Naval y Militar, correspondiente al periodo del 86. ¿Por qué es importante en la educación en el Colegio Militar? Porque tuvo una incidencia muy saliente y significativa en cuanto a los proyectos que se hacían. Tenía la capacidad de criticar, la facilidad de criticar desde su editorial que realizaba su director, que era un teniente. Un teniente era el director, había sido nombrado por el primer presidente del Círculo Militar, como se conocía al Club Naval y Militar, que era el general Nicolás Levalle, héroe de guerra, de tantas guerras luchadas en la República Argentina. Un párrafo aparte para ponderar la tarea de la revista militar que fuera creada en 1884 y dirigida por el teniente de caballería Juan Antonio Mendoza de la Promoción 7. Resulta interesante destacar algunos aspectos en cuanto a relación con el Colegio Militar. Desde esa publicación se percibió un apoyo a la consolidación del modelo liberal que dominaba y predominaba en el país tanto en lo político, económico, social, cultural y militar, mediante la proclama de una institucionalidad tan inmutable como natural, merced a su preservación y custodia, además por parte del Ejército y la Marina. También esa prédica impulsaba la modernización real de la fuerza, sobre la que tanto hincapié se hacía desde las páginas de esa publicación. En síntesis, una proclama constante de alerta educativa, la que se debía sin dudas para la revista y que conllevaba una acción integradora con los demás planos tratados, generando como objetivo trazado y desde el nivel de conducción que se tratase, el impulso y el efecto masivo en las distintas geografías del país, mitigando de ese modo una suerte de inercia intelectual que se venía sucediendo con el tiempo en los cuadros y que en épocas de cambios globales y locales constantes los obligaba a estar al corriente de los mejores y más provechosos. La extensión del territorio de Colombia, como la extensión del territorio argentino en una diversidad de ambientes geográficos, hago este parangón con la República de Colombia, que quienes estaban en zonas sumamente inhóspitas no tenían ninguna forma de comunicación o formación o capacitación posterior al haber salido o egresado de algún sino al haber egresado, no solo del Instituto Militar como Colegio Militar, sino de alguno de los regimientos en los que egresaban oficiales en ese momento. La idea era que la revista, con su difusión, pudiera llevar lo último en tecnología, lo último en ciencia, lo último en aspectos humanísticos que existía y además alentar críticas y propuestas particularmente al Colegio Militar de la Nación. La educación era quizá el núcleo de las observaciones referidas en sus editoriales y artículos, donde daba cuenta de la inconstancia de los programas de estudio del Colegio Militar,
la inestabilidad de los contenidos de las asignaturas, el predominio de un arma sobre otra, las necesidades de recursos y espacio físico, las características del ingreso y la extensión de los cursos, entre otros aspectos. Asimismo, se ponderaba o criticaba las virtudes de sus directores, jefes y oficiales en la conducción educativa, académica, militar, moral y cívica que debía caracterizar al instituto. Fíjense este detalle que es importante resaltar. Una revista militar donde escribían otros militares tenía la fuerza de poder criticar a sus autoridades. Lo hacía en el contexto del respeto y además estos superiores tenían la capacidad de contestarle en el próximo número de la revista de la misma manera. Algunos trabajaban con seudónimo, algunos escribían con seudónimo, con una prosa y una forma de escribir absolutamente erudita, con conocimiento de lo que escribían y fundando cada una de sus críticas en ciencia o por lo menos en evidencia. La revista fue una fuerte impulsora del mejor funcionamiento del Colegio Militar en cuanto a la instrucción como fin, materializado en su régimen general y particular, es decir, desde el mismo plan curricular, el servicio en la subunidad, las actividades de día y retreta, la función y actividad normada de los profesores, las tareas en las horas grises, las didácticas específicas de cada asignatura y la inclusión en todo momento del deber ser del futuro oficial. En todos los casos del periodo tratado, el perfil del egresado se correspondía con el ideal del debe ser y del deber ser del oficial del Ejército Nacional, lo cual no puede, ni puede cambiar jamás, ni debe cambiar jamás, sino que debe adaptarse a las épocas actuales. Al respecto, la tarea que los oficiales llevaban adelante en su labor educativa cotidiana, curricular, extracurricular y transversal, debía reflejar en el futuro oficial las mejores virtudes y valores inculcados durante su formación y ser aplicados consecuente y congruentemente en toda actividad desarrollada en el instituto. Producto del trabajo realizado, de investigación realizado, se aprecian como tales las siguientes. La disciplina, entendida como estricta pero de racional aplicación en la relación mando-obediencia. El cumplimiento de deber y la misión, el valor, el esfuerzo y la voluntad de vencer. La erudición y el deseo permanente de perfeccionamiento y una persistente acción educativa. El decoro y la cortesía. El respeto e identificación irrestricto con el poder político y con los deberes y obligaciones cívicas. Un modelo de mando basado en el respaldo del ejemplo personal. Y finalmente una férrea, acentuada vocación de servicio que involucraba todos los aspectos precedentemente citados. En cuanto a la fe religiosa, la currícula atendía solo en lo formal la enseñanza de la fe católica, cuando en realidad se ubicaba en un sitio de relativa importancia en relación a lo que debía de tener, más aún en el Instituto de Militar, con oficiales que en sus respectivos cuerpos habían sido formados en una profunda raigambre de fe católica. Se entiende que no se ha relegado la educación religiosa en pos de una postura ideológica, que como el positivismo y el liberalismo inundaba grandes espacios del pensar y hacer nacional y del propio ejército. Tal situación no varió sustancialmente a lo largo de este periodo tratado, 70-95, pudiéndose apreciar que la presencia del capellán como efectivo orgánico en el colegio fue de corta estadía y su renovación inconclusa. Por ello, la educación religiosa no tuvo protagonismo, sino que fue limitada su acción pastoral. Las prédicas explícitas e implícitas imbuidas de contenidos del dogma católico se podían apreciar en actividades extraprogramáticas y en actividades de conjunto, centralizadas que se desarrollaban particularmente en fechas conmemorativas y o en ocasión de las acostumbradas reflexiones en el comedor y a toque de silencio a cargo de los oficiales de las subunidades, tal como hemos expresado anteriormente. Se puede afirmar que aún en los momentos en los cuales el catolicismo estuvo en cuestión, no como dogma de fe, sino como factor de poder, tal como ocurrió en el Congreso Pedagógico de 1882, lo que devino en la Ley de Educación 1420, de educación común, el Ejército y por ende el Colegio Militar no tomó distancia de la Iglesia. Más aún, desde el mismo poder político, y pese a que la legislación aprobada por el Congreso Nacional, relacionada a educación, matrimonio civil y cementerios era contraria a la postura católica, no se produjo un distanciamiento real. La interpretación liberal y positivista de la época,
tanto de los inicios del instituto como en el momento quizá más tenso entre Estado e Iglesia, no tenía el carácter de extrema como para crear vacíos o denegar el dogma católico en el ejército. Por el contrario, en los cuadros integrantes del instituto, la fe católica no fue motivo de discusión o de posiciones encontradas. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con lo que se llamó la Revolución del 90, la Revolución del Parque o Revolución de 1890, un intento de golpe de Estado generado por lo que se llamó la Unión Cívica, partido de reciente creación, que intentó la toma del poder en virtud de que la presidencia de ese momento, a cargo de Juárez, un cordobés que era pariente del general Roca, que había dejado la presidencia poco tiempo atrás, se produce esta revolución donde algunos cadetes del colegio militar son invitados a ser parte de esta revolución que atentaba contra el orden constitucional. Estos cadetes del colegio militar, influenciados por uno de sus profesores, Aristóbulo del Valle, fue uno de los que, en lo que vimos como la casona de Rosas, lo sacó por detrás de la zona de que veíamos el lago y lo llevó para formar parte de esta revolución. Se llama del Parque porque fue la revolución que se generó en el Parque de la Artillería, hoy en la zona de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Fue debidamente contrarrestada, reprimida por el Estado Nacional y aplacada. De hecho que los cadetes que participaron, tanto de un lado y del otro, uno de ellos murió, el cadete Codut, figura su nombre en lo que es el Monumento a la Serenidad, en el Colegio Militar de la Nación, cercano al Casino de Oficiales y a la Plaza de Armas, y a la Plaza de Armas del colegio. Los acontecimientos políticos en los cuales el Colegio Militar participó reflejan con claridad meridiana la importancia que el ejército como factor de poder tenía en el contexto de la República y al que el Colegio Militar se le asignaba. No solo por la cantidad de material y personal que pudiese aportar a la resolución de las situaciones planteadas, sino porque la sola presencia de los cadetes en un conflicto que pudiese atentar contra la institucionalidad le daba al hecho en sí un tinte saliente en la salvaguarda del Estado de Derecho, en razón de que las armas de la República no atentaban contra la continuidad democrática. Y cuando un establecimiento del mérito social, como lo era el Colegio Militar, participaba con jóvenes alumnos capaces de entregar sus vidas, como así lo han hecho, reflejaba que en el instituto la educación para el servicio y entrega de la nación era de los aspectos más importantes en el ideario de la formación de los futuros oficiales. Bien, esta es una formación del Colegio Militar de la Nación en la Avenida de las Palmeras, 1890. ¿Qué era la Avenida de las Palmeras? Era la avenida que corría en paralelo al Colegio Militar de la Nación, que veíamos recién, al principio, que era la Casona de Rosas. Este Parque de las Palmeras se extendía de lo que hoy conocemos como Palermo hasta el Retiro. Fue creado por Rosas, por el brigadier general Rosas, en su momento, y fue usado como sitio de paradas militares, acostumbrado en ese momento, hasta que el Colegio Militar en 1892 se muda a San Martín, a la localidad de San Martín, donde hoy incluso funciona el Liceo Militar General San Martín. Las características de un instituto de formación militar con algunas particularidades y comodidades mejores que las que tenía en ese sitio. La adecuación curricular a los colegios nacionales y a las exigencias programáticas que se apreciaban necesarias para la mejor formación de los oficiales en su fusión inmediata y a futuro como conductores líderes fue ajustándose en la medida que la política nacional por un lado y las autoridades militares por otro brindaban los recursos necesarios para que esto fuera posible y se pudiera ampliar la capacidad y competencias que tenían los oficiales e instructores por un lado y las capacidades que podían adquirir los subtenientes, los futuros oficiales, los cadetes, como alumnos en ese momento. Los recursos, al tener un instituto, un sitio de mayor capacidad, brindaba esa posibilidad. En concordancia con el ideario de la época, la escolarización y la educación en todos los ámbitos y niveles de la geografía argentina era una política de Estado. El orden y el progreso se avisoraban en el horizonte de una Argentina lanzada al crecimiento y a la apertura al mundo, bajo el ideario adoptado y adaptado para una idiosincrasia pensada
más para la futura generación que para la de la época, y donde el colegio militar era un componente relevante. Eso es lo que hablábamos recién, el colegio militar en la sede de San Martín, hoy Liceo General San Martín, desde 1892 a 1937, en que se muda al predio actual. Al efecto, el coronel doctor José Luis Speroni, en uno de sus tantos escritos, da cuenta que los distintos, a través del Ministerio de Guerra, prestaron especial atención a la evolución del colegio militar, porque conscientes de la importancia que revistaba la formación de los oficiales en el sistema de defensa de la nación, trataron de ponerla a la altura de las grandes naciones de la época. El coronel Speroni ha escrito, entre tantos, la historia del colegio militar a partir del siglo XX, con una impronta muy particular, en continuación a otros escritos previos que hay y que tratan esta época con muchísima profundidad, relacionando la creación de la Escuela Superior de Guerra en 1900 con la particularidad que le daba el colegio militar ya con 30 años de creación. Bien, algunas reflexiones finales de lo que hemos visto, muy a vuelo de pájaro, sobre lo que significó la educación académica militar en el Colegio Militar de la Nación. La necesidad de un instituto de formación en el arte y ciencia de la guerra, que venía, como habíamos expresado, de 1810 a la época. La conjunción académica científica. ¿Esto qué tenía que ver? Tenía que ver con el ideario liberal positivista que atravesaba la época y que atravesó gran parte de Sudamérica, no toda, pero gran parte. Una disciplina y moral férrea, basada en el ideario del primer director y que se continuó a partir de él en las sucesivas direcciones con particularidades diferentes. ¿Dónde cambia? Precisamente cuando el primer director del Colegio Militar es egresado del Colegio Militar. Pedagogía positivista integral y didácticas específicas en el área militar. Esto es lo que lo diferenciaba particularmente de los colegios nacionales, de los cuales se había tomado su currícula. La revista del Club Naval y Militar y su influjo en el Colegio Militar, modelo de la prensa militar y particularmente de la libertad intelectual. Lo que ven ustedes detrás es el Colegio Militar de la Nación de una fotografía del año 1937. Fíjense que hay construcciones que todavía, ahí los que conocemos el colegio nos damos cuenta que hay construcciones que faltan, el Colegio Militar en esa época. Continuamos, el modelo del debe ser y del deber ser. El debe ser como la ley, como la asunción de que la figura de la justicia, por un lado, la figura de lo que hay que respetar, de lo que se debe respetar, está en cada uno de los soldados, llámese soldados cadetes, oficiales, suboficiales, y del deber ser, esta figura del deber ser militar. Una dinámica curricular adaptada a los tiempos. Esto ha sido muy importante porque no solo en la bibliografía, sino en la calidad de sus profesores, en épocas de transformaciones globales sumamente importantes, la revista, volviéndonos para atrás, ha sido un motor de cambio para esto. La política nacional e institucional y su influjo en el instituto. Cabe recordar, por ejemplo, fíjense lo importante que significó el Colegio Nacional, el Colegio Militar, en su fundación, que el presidente Sarmiento firmaba las altas y las bajas de los cadetes del Colegio Militar. El presidente de la República firmaba una baja. Sí, un cadete bajo, un aspirante de baja y el presidente de la República era el que lo firmaba. Fíjense la trascendencia que tuvo desde su época fundacional el Colegio Militar para el Estado Nacional. El Colegio Militar como factor determinante en el modelo futuro del sistema de defensa nacional. Era fundamental, tal como explicamos en algún momento, tener formados oficiales, líderes conductores que tuvieran la capacidad, además de tener su formación militar, una formación sólida académica como para desempeñarse en todos los aspectos que le valiese estar. Antecedente significativo para la posterior creación de la Escuela Superior de Guerra en 1900. Este aspecto es fundamental porque da cuenta
de que la Escuela Superior de Guerra como instituto de perfeccionamiento, a diferencia de lo que es el Colegio Militar como instituto de formación, la Escuela Superior de Guerra, creada en 1900, es un escalón más en la conformación de los mejores oficiales que pretendía el Estado Nacional, por ende el Ejército Argentino. Por último, una breve consideración, después de lo explicado en estas reflexiones y en lo que previamente habíamos leído del coronel doctor José Luis Speroni. La deriva que la educación del Colegio Militar tuvo entre 1870 y 1895 ha sido sólida en su planificación y programación, aunque con limitaciones en su aplicación por las restricciones y defectos apuntados. Aún así, el carácter perfeccionista de las sucesivas direcciones y el sustantivo nivel profesional de los oficiales y profesores en su función educadora pudieron direccionar los procesos de enseñanza académicos y militares hasta lograr adecuar lo programático a lo real, es decir, hacer real lo abstracto. Los resultados a lo largo del tiempo han demostrado, con su producto elaborado y razón de ser del instituto, llámese alférez o subteniente, el alto grado de formación, idoneidad y excelencia profesional, individual y de conjunto, y el alto compromiso con el servicio de la nación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señor coronel Rueta, por esta visión en torno al nacimiento del Colegio Militar de la Nación. Gracias por esta visión. Ofrezco la palabra a quienes deseen pronunciarse o tengan alguna inquietud con referencia a la conferencia recientemente dictada. Sí, doctor. Bueno, mis felicitaciones, señor coronel, por muy estimulante su disertación. Yo tendría una pregunta. En el contexto de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que preguntó usted, ¿qué intercambio hubo con las escuelas militares del Brasil y de Uruguay, si eventualmente lo hubo? Gracias. Chile y Brasil tenían una ventaja en la formación de los oficiales. Las enseñanzas que dejó la guerra fueron muy importantes para la creación del Colegio Militar, no, sino para el Colegio Militar y su andar. Es decir, las experiencias de guerra reciente, todavía no había terminado la guerra y el Colegio Militar ya ha sido declarado por ley en su creación, octubre de 1869, naturalmente que tuvo influencia. No sus oficiales, porque no hubo oficiales que fueran a instruir en el Colegio Militar de Brasil y de Uruguay. Sí hubo una impronta, como lo dije, de lo mejor de las escuelas americana, francesa y alemana. De hecho, que uno de los primeros textos que se conocen es el de Jomini, como para estudiar el arte de la guerra. Y, por supuesto, la impronta que tenía era más europea que sudamericana. Las experiencias que fueron puestas de manifiesto en los primeros años del Colegio Militar han sido puramente europeas. Mucho más teniendo en cuenta que el director del Colegio Militar, al quien se le había confiado la conducción del instituto, era de origen húngaro. Y eso sí tuvo mucho recelo en la oficialidad argentina, donde había oficiales con muchísima trayectoria que naturalmente hubieran tenido la suficiente capacidad como para poder estar a cargo del Colegio Militar. Sin embargo, la experiencia, la impronta de Setz y su capacidad para conducir puso eso por encima de los encuentros que había en los oficiales, en los altos mandos que pudieran estar a cargo del instituto. La influencia mayor que yo le encuentro en la guerra es la transmisión oral que hubo
de parte de los oficiales que, habiendo sido parte de la guerra de la Triple Alianza, han llevado sus experiencias al Colegio Militar de la Nación, habiendo sido destinados al Colegio Militar de la Nación o habiendo sido invitados a concurrir a visitar el Colegio Militar de la Nación. Esa es la experiencia que ellos han tenido, no otra documentada. Gracias. El señor mayor Cardona, a través de internet, tiene el uso de la palabra. Por favor, parlante. Cardona, activa el micrófono. Mayor Cardona, activar el micrófono. No se escucha. No. Otra persona le... En tanto que el señor Cardona puede comunicarse, por favor, adelante. El señor almirante Jaramillo tiene la palabra. Micrófono, Luis Carlos, por favor. Señor almirante, su micrófono. Es que mi mayor, nos tienen que permitir activar el micrófono el que está anfitrión, pero ya me activaron. Entonces solicito, señor presidente, continuar. Perdón, ahora sí lo estamos oyendo, siga. Gracias, señor presidente, mi capitán, muchas gracias. Quisiera dar un saludo de bienvenida a mi coronel que viene de tan lejos aquí a nuestro país y felicitarlo por la ponencia y a Erika también. Yo también soy de los que apoyo esa tesis de que la escuela militar pues tiene una gran tradición desde 1810, desde el mismo momento en que Ramón de Leiva empezó a educar a estos jóvenes oficiales que van a estar combatiendo desde 1810 hasta 1819 y pues que desafortunadamente fueron ejecutados en 1815 y 16 por Pablo Morillo y que no van a sobrevivir y que no van a estar en esta campaña libertadora, ni mucho menos al final de 1824. Y que más adelante los switches de Bolívar y de Córdoba, que era Tomás Cipriano Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, los que van a ser los presidentes a mitad del siglo XIX, pues van a tratar de volver a activar esa formación de los oficiales y que más adelante pues va a ser una de las bases para crear la Universidad Nacional. Entonces, pues felicito tanto a Erika como a mi coronel por, digamos, mostrarnos todo esto del Colegio Militar de la Nación y las antiguas escuelas militares y darle una bienvenida y me excuso ante todos los señores miembros de la academia por no asistir, ya que me encuentro en una revista de inspección por el ejército y no pude asistir, pero los estuve escuchando y tomé unos apuntes y muchas gracias. Esperamos que no se vaya tan pronto mi coronel para poderlos conocer en persona y darle una bienvenida aquí a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor almirante Jaramillo. Muchas gracias. Mis agradecimientos al señor coronel por esa excelente presentación que verdaderamente nos trae a cuenta el esfuerzo que hacen nuestros países para que siempre los militares tengamos una preparación adecuada para poder enfrentar los problemas que solemos tener en el desarrollo de nuestras naciones.
sin lugar a dudas, la Argentina se caracterizó por tener un contacto mucho más directo con Europa que el resto de Latinoamérica una vez que se produjo la independencia. Pero me llamó poderosamente la atención la muerte del primer cadete, el coronel, ya en el grado de coronel, muerto por un atentado de un ucraniano. Quisiera conocer más o menos qué problemas o por qué un ucraniano estaba en territorio argentino haciendo terrorismo. Gracias. Bueno, esto se debió a los procesos inmigratorios argentinos. Generaron un cambio en la dinámica social. Entre ellos, la política, los movimientos obreros, los movimientos sindicales incipientes, sobre fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina. Los volúmenes inmigratorios eran grandes, entre ellos de distintas nacionalidades, con lo cual esas nacionalidades traían aparejados movimientos ideológicos. El anarquismo fue uno de ellos. La situación particular por la que muere el coronel Ramón Lorenzo Falcón tiene que ver con su designación como jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en una manifestación de anarquistas en las cuales hubo muertos y heridos. A poco tiempo de ello, un ucraniano de 18 años arroja una bomba debajo del carruaje y muere el jefe de la policía y su secretario. Esto tenía que ver con una suerte de venganza del movimiento anarquista en ese momento y que se reflejó en la muerte precisamente del jefe de la policía. Ahora bien, como para ahondar un poquito en esto, en el detalle, y como lo explicaba hoy, esto tiene que ver con que los militares, muchos de ellos, podían cumplir funciones políticas en algún momento. Los generales tenían la capacidad de poder ser parte del Senado Nacional. Esto fue cambiando con las épocas, de hecho que ya hoy no, pero en su momento tenían la posibilidad de ocupar cargos políticos y además de ocupar cargos de conducción en la policía, como es el caso del primer cadete, Falcón, y además en la Armada Nacional, que se crea prácticamente a caballo del Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval también creada por Sarmiento. Es decir, que los cargos que ocupaban los militares de alto rango, por un lado, pero con competencias y capacidades para la ocupación de ese cargo, eran reconocidas por la autoridad nacional. Así que esto fue lo que ocurrió. La razón de un ucraniano en Argentina a principios del siglo XX tiene esa explicación en una de las olas inmigratorias que llegaron al país. No sé si respondí su pregunta. Gracias, señor coronel Trueta. ¿Alguien más desea participar? Por favor. Gracias. Señor presidente, mi coronel, muchas gracias. Tengo una incorregible manía de hacer una comparación de las épocas. Mientras ocurría esto en la escuela, en el Colegio Militar de la Nación, aquí en Colombia teníamos una situación especial. Entraba Rafael Núñez, la Constitución Nacional de 1886 y asimismo el periodo de la regeneración. Solamente quería hacer esa pequeña contribución, señor presidente. Muchas gracias. Continúa abierta la discusión. Gracias, señor presidente. Coronel, a la luz de la historia comparada y pues teniendo en cuenta que aquí en Colombia tuvimos misiones extranjeras, francesas, norteamericanas, ¿por qué Hungría en Argentina? ¿Cuál es la relación? Ninguna. No había una relación puntual. Juan Setz, como lo he explicado, tenía
Logró el grado de general en 1848 y con sus 27 años pasó al exilio luego de haber sido aplastada la Revolución Húngara por parte del Imperio Húngaro, del Imperio austríaco, y además apoyado por los rusos en ese momento, por Rumania. Partieron varios de las cabezas políticas y militares que estuvieron en esa revolución a distintos lugares de Europa. Entre ellos Juan Sets, que inició un periplo de exilio que terminó en una cuestión bastante particular, que fue conociendo a la sobrina del general Juan Manuel de Rosas, del que hablamos hoy, en Sevilla, de quien se enamoró. Rosas estaba en ese momento en el exilio, el padre de Basilia, que era la esposa que iba a ser la esposa de Sets, necesitaba la autorización de alguien, pidió la mano de Juan Manuel, para lo cual se dirigieron a Inglaterra. Y luego de eso, y de haber nacido su primer hijo, allá por 1860 deciden venir a Argentina. El lazo que los une a Sets con Argentina es su esposa, precisamente. No hay otro lazo que lo una. Cuando llega a Argentina, desarrolla sus tareas como agrimensor. Había sido formado técnicamente en la escuela de Wiener Neustadt y aparte había trabajado en su grado de subteniente, alférez, en una de las unidades más importantes de la topografía austríaca, con lo cual tenía experiencia. Llega a Argentina, tiene una serie de tareas que le encomiendan a nivel nacional como civil, y recién, a partir de que llega acá, 1860, en 1865 recién es reconocido como coronel. No como general, sino como coronel. Es decir, su trabajo, su formación y su trabajo como civil y como militar a partir recién de ahí le da la valía para que Heli Oves, que había sido Martín de Gaisa, perdón, que había sido ministro de la guerra, junto con Sarmiento, lo designen como director del Colegio Militar, basado en su formación militar y en su experiencia de guerra. Lo cual, como dije hace un rato, generó no poca rispidez ni no poca confrontación entre oficiales de alto rango del ejército. Pero lo único que une a Hungría con Argentina es el casamiento entre Sets y la sobrina de Juan Manuel de Rosas, que gobernó la Argentina, como dije, la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre 1829 y 1852. Doctor José Luis, adelante. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar de tan enriquecedor acto. Estuve también presente cuando se habló de Napoleón, una conferencia realmente de un nivel destacable como la de hoy, donde de manera comparativa aparecen las historias de la formación de los oficiales en Argentina y Colombia. Pero me gustaría acercar una reflexión desde Emerson, que decía que para entender, comprender y hacer bien una cosa, hay que descender a ella desde lo más alto. Y lo más alto es el proceso de la independencia de América. Alperín Dongui, un historiador argentino que creó una corriente historiográfica importante, señalaba que un observador extranjero le resultaría muy difícil entender la historia latinoamericana actual. ¿Por qué? Porque la historia latinoamericana
se empieza a construir desde los límites actuales y no teniendo en cuenta el momento donde fueron desarrollados los hechos. No hubo una guerra de Colombia con España, ni de Argentina, ni Chile con España, ni Perú con España. La guerra de la independencia se resuelve para la América española en 1824, muy lejos de Buenos Aires, en la batalla de Ayacucho, recién en ese momento, y siempre se pensó en nuestros héroes como nacionales, y nuestros héroes son tanto Bolívar como San Martín, como Belgrano, como cada uno de los integrantes de las expediciones que se desarrollaron tanto en el norte como en el sur. Hay muchas cosas que nos hermanan en esos momentos. Y con respecto a la religión, me gustaría hacer una reflexión de ese momento inicial donde se van formando nuestros países. Aquí hubo una asamblea del año 13 donde se libera a todos los sacerdotes que estuviesen cualquier vinculación con España o con cualquier otra potencia extranjera, llámese Vaticano. El Vaticano como ente político, no como religiosidad. La religiosidad fue extremadamente explicada tanto por Erika como por Guillermo. Estaba metida en los genes, pero lo político estaba metido dentro de toda una historial de Europa donde las revoluciones en Sudamérica eran unas revoluciones en que estaban en contra y estaba escindido lo religioso político con lo que eran en ese momento las colonias. Desde ya, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Continúa abierta la discusión. Por favor. Ante todo, mi coronel, un saludo muy especial. Erika, una pregunta, pues, ya mi coronel Marín lo ha dicho, estábamos en momentos difíciles en Colombia, estábamos en un periodo de guerras civiles, en un periodo de organización y reorganización tanto de la nación como del ejército. Hay evidencias, a la luz de la historia, si en este momento que vivían las dos naciones, ¿hubo algún tipo de acercamiento entre Argentina y Colombia como para ver ese apoyo hacia nuestra nación? ¿O pues sencillamente siguieron sus vidas políticas y militares por aparte? Bien, si yo entiendo es a partir de la creación del... Mire, yo le diría que el mayor acercamiento no se dio por el colegio militar, sino precisamente por la revista militar. Algo conexo que hablamos acá. Haber estudiado la revista militar en detalle durante un largo tiempo, que tuve la oportunidad de investigarlo, me permitió dar cuenta de la enorme cantidad de artículos que venían de distintos lugares, incluido Colombia. El acercamiento no doctrinario, sino de experiencias locales de cada uno de los países, se veía reflejada en los artículos que se traían. Por eso yo hoy, cuando decía que la revista fue un órgano de difusión intelectual de muy buen nivel, de alto vuelo para la época, con unas plumas extraordinarias que escribían,
tenía que ver con el acercamiento de distintos países a la literatura argentina. Y eso a su vez se trasladaba a lo más recóndito del país, las campañas del Chaco, las campañas del extremo norte, en las luchas que existían en ese momento. Estamos hablando de 1884, cuando se crea la revista. Pero los acercamientos en el colegio militar entre colegios o entre institutos de formación, se daba en lo formal, no otro acercamiento, pero más lo tuvo desde lo intelectual en la revista al poder publicar artículos de distinta valía, desde teoría del tiro, desde esgrima, desde el uso de la pólvora en determinadas caracterizaciones, es decir, el uso de cañones, la aplicación de determinadas materias en las currículas. Ese fue el acercamiento fuera de lo estrictamente formal de las comunidades militares, las escuelas militares, que hubo entre los dos países. ¿Debe haber habido otros? Seguramente debe haber habido otros. Quizás que no los conocemos o que no están documentados debidamente. Pero ese ha sido el acercamiento y el nutrirse de experiencias mutuas. Y con esto le termino la respuesta. Hay un detalle hecho en un trabajo sobre la revista, precisamente, que tiene en el periodo de 1884 a 1900 la cantidad de artículos recibidos de distintos lugares del mundo, entre los cuales no está ausente Colombia. Y eso creo que es un acercamiento tan interesante y tan importante como el vínculo que se puede haber dado cara a cara entre oficiales de una y otra nacionalidad. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Noveno, cierre de la sesión. 10º, vino de honor ofrecido por los expositores. Se declara cerrada la sesión. Se agradece su amable presencia. Particularmente reitero nuestro agradecimiento al señor agregado militar de la Argentina y a los alumnos de la escuela. La invitación de la doctora a continuación. Muchas gracias. Saludo especial de Mauricio Ortiz. Un poco de plácemes porque nos promocionaron la delegación. A nuestros asistentes virtuales, muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión de la Academia. Quedan invitados para la próxima sesión, 23 de noviembre.